Buenas mis amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a pausar un poco tanto Buscarube que hemos hecho, tanto video, y vamos a recordar algo que es muy importante para los demás videos con Buscarube que debemos hacer. Y es recordar lo que son las referencias en Excel, ¿ya? Ahora me preguntarán, ¿qué es una referencia de Excel? Eso lo vamos a ver a continuación con un simple ejemplo. En este ejemplo, lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la celda C5, que en este caso es 4, por 3 y mostrar el resultado de esa operación en la celda D5, es decir, aquí. ¿Sí? Para ello utilizamos una muy pequeña fórmula. Esa pequeña fórmula consiste en hacer lo siguiente. Colocamos en la celda objetivo un igual para llamar correctamente una fórmula. Y ahora lo primero que debemos hacer es identificar, señalar cuál es la celda a la que nosotros debemos multiplicar por 3. Eso lo hacemos normalmente haciéndole un clic a esa celda. Al hacer esto, al hacer ese clic, lo que aparece en mi fórmula, eso sí, se llama referencia, que es la manera en cómo nosotros identificamos a una, en este ejemplo, o también pueden ser a varias celdas en Excel para poder trabajarse en alguna forma, como lo estamos haciendo ahora. ¿Sí? Esta referencia identifica la columna en donde se encuentra la celda, que en nuestro caso sería la columna C, y también identifica la fila en la cual se encuentra esa celda, que sería la fila número 5. ¡Listo! Esa es una referencia a esa celda. Había que multiplicarla por 3, entonces colocamos un por y le damos un 3 aquí y colocamos Enter y listo, ya tenemos nuestra misión cumplida. Como recordarán, lo interesante y bueno de trabajar con referencias a una celda es que si el valor a la celda que hacemos referencia cambia, la fórmula automáticamente va a cambiar y va a volver a recalcularse con ese nuevo valor que hemos cambiado. Eso es lo bueno y lo interesante de trabajar con esas referencias. Ahora, otro dato importante es que esta referencia que tenemos aquí, tal y como está escrita, C5, es uno de los diferentes tipos de referencias con las que podemos trabajar. Y básicamente es el normal y es el por default con el que trabaja Excel, ¿ya? Este tipo de referencia, así tal como lo ven, así tal como está escrito, ¿sí? Vamos a ver entonces los diferentes tipos de referencia ahora, para este tema. Bien, entonces la primera de las referencias que vamos a ver se conoce como referencia relativa. Un ejemplo de este tipo de referencia lo vemos aquí. Esta referencia identifica a la celda C5. Así, tal y como está escrita, esta referencia es una referencia relativa. Vamos a ver por qué a través de un ejemplo. En este ejemplo, aquí en la celda que he seleccionado, voy a utilizar una muy pequeña fórmula, realmente muy pequeña, en la que voy a colocar un igual y simplemente voy a decir que esta celda me va a mostrar el contenido que tenga la celda B11. Entonces le hago un clic a esta celda B11 y le doy un Enter. Como pueden ver, la fórmula trabaja perfectamente. Y eso es también si se actualizan los datos de la celda B11. Siempre me va a devolver todo lo que contenga esa celda. ¿Sí? Bien. Ahora, esta fórmula que yo acabo de colocar contiene una referencia relativa. B11 es una referencia relativa. Se llama así por lo siguiente. Si es que yo copio la celda en donde se encuentra esa fórmula original con control C, ¿sí? Y pego una copia, por ejemplo, a dos filas, recuerden este desplazamiento, dos filas por debajo de donde se encontraba la fórmula original, aquí pego control V, lo que va a pasar es que la referencia, que antes era B11, que estaba aquí, se desplazó, se movió las mismas dos filas que se movió o que coloqué la fórmula, ¿sí? Es decir, se movió, se desplazó con la fórmula. Antes, la fórmula original hacía referencia a la celda B11. Al copiar esta fórmula, dos filas por debajo, la referencia se movió, se desplazó las mismas dos filas, ¿sí? Veamos un segundo ejemplo. Y es que si nosotros copiamos nuevamente nuestra fórmula original y la pegamos o la ubicamos una columna a la derecha de donde solía estar, pues la referencia también se va a mover esa misma columna a la derecha, tal y como ustedes pueden ver. Eso es una referencia relativa. Puede cambiar adaptándose a donde nosotros copiemos una fórmula que contenga este tipo de referencias.
Muy bien, mis amigos, nos toca ver lo que es una referencia absoluta. Aquí tienen un ejemplo de cómo se escribe una referencia absoluta, identificando nuevamente a la celda C5. Como pueden ver, se diferencia de una referencia relativa por estos símbolos de pesos que se colocan por delante de la letra de la columna y por delante del número de fila. ¿Cómo trabajar con esta referencia? Lo vemos a continuación. Aquí en esta celda vamos a colocar un igual y vamos a pedir esta vez que se nos muestre el contenido de la celda C13. Le hacemos un clic a esa celda y como pueden ver nos aparece su referencia, que como ya saben por definición de Excel siempre va a ser relativa. Vamos a editar entonces esta referencia agregándole un símbolo de pesos por delante de la columna y un símbolo de pesos por delante del número de fila de nuestra referencia. Lo que estamos haciendo aquí es una petición, por así decirlo, y es decirle a la fórmula: por favor no me cambies mi columna, que siempre sea C, y por favor no me cambies mi número de fila, que siempre sea 13. Veamos qué es esto. Démosle un enter y lo primero que van a poder ver es que no pasó nada. No, lo que pasó es que si nosotros copiamos esta celda que contiene nuestra fórmula original y la pegamos en cualquier parte, por ejemplo aquí, miren lo que va a pasar. Esa petición que nosotros le hicimos de que mantenga la columna en C y mantenga la columna en 13, pues la fórmula copiada la va a seguir, va a obedecer esa regla. No importa en dónde nosotros coloquemos la copia de esta forma, siempre va a cumplir esa regla. Eso es una referencia constante. Muy bien, nos toca ver lo que son las referencias mixtas en sus dos variaciones: fila constante y columna constante. Aquí pueden ver un ejemplo de cada una de estas referencias. Vamos a ver entonces un ejemplo, en donde en esta celda vamos a colocar un igual y vamos a pedir que se nos muestre el contenido de la celda B11. Le hacemos un clic a esa celda. Como ustedes ya saben, este tipo de referencia, así como está, es una referencia relativa. La vamos a convertir en mixta colocando por delante de la fila el símbolo pesos. Esto lo vamos a volver fila constante. Lo que estamos haciendo aquí es decirle a la fórmula que mantenga el valor de la fila en 11, que no lo cambie por nada. Le damos un enter y vemos lo que pasó. Obviamente aquí nos sale muy bien. Lo que va a pasar es que si por ejemplo nosotros copiamos la celda en donde está nuestra fórmula original y la colocamos aquí, digamos, dos filas por debajo de donde se encontraba, recuerden ese movimiento, le damos control V y miren lo que va a pasar. En nuestra fórmula copiada se mantuvo ese 11, tal y como lo pedimos en nuestra fórmula original. No cambió, se mantuvo constante. Entonces, fijamos el valor de la fila. Como pueden ver también, no el valor de la columna. Es decir, la columna puede cambiar. Si copiamos nuestra fórmula original con control C y la colocamos, digamos aquí, dos columnas a la derecha de donde se encontraba, miren lo que va a pasar. En nuestra nueva fórmula copiada, como ustedes pueden ver, la letra de la columna cambió. Pasó de ser B, estar aquí, se movió las mismas dos columnas a la derecha que movimos nuestra fórmula. Se volvió D. Entonces la columna sí puede cambiar. Recuerden, el efecto de trabajar con una referencia mixta y columna constante es muy similar. Veámoslo. Aquí tenemos nuestra fórmula, la vamos a editar, vamos a borrar el símbolo de pesos que había y lo vamos a colocar por delante de la letra de la columna. Con esto le estamos diciendo: por favor, manténme constante mi columna en B, no la cambies. Le damos un enter y para ver los resultados, pues copiamos nuestra celda original y la colocamos, por ejemplo, dos columnas a la derecha de donde se encontraba. Aquí. ¿Vieron lo que pasó? Evidentemente, la fórmula copiada mantuvo nuestra petición. Mantuvo constante el valor de B de nuestra columna. Esto va a pasar donde quiera que nosotros coloquemos una copia de nuestra fórmula. Eso es todo, mis amigos. Espero que hayan entendido muy bien. ¡Gracias!